No todas las entrevistas se mantienen normales. A veces, una pequeña discusión se convierte en una pelea en el aire. Aquí hay 17 entrevistas que comenzaron normales y terminaron en una pelea inesperada. Comencemos con Shaika Al-Jahari y Sami Kreis. Shaika Al-Jahari contra Sami Kreis. En julio de 2014, se emitió un debate político en vivo en un canal satelital jordano. Los invitados fueron los periodistas Shaika Al-Jahari y el abogado activista Sami Kreis. La discusión se centró en temas delicados como la guerra civil siria y la crisis en Gaza. De repente, las cosas se calentaron cuando Kreis expresó sus puntos de vista. Al-Jahari perdió la calma de repente. Sin previo aviso, levantó una botella de agua y se la lanzó directamente a Kreis. Entonces, Al-Jahari se levantó, cruzó el set, agarró una silla e intentó golpear a Kreis con ella. El presentador intentó intervenir, pero no fue suficiente. Afortunadamente, un miembro del equipo intervino justo a tiempo y logró calmar a Al-Jahari antes de que la situación se saliera de control. Muhammad Ali contra Joe Frazier. Antes de su revancha, Muhammad Ali y Joe Frazier se reunieron para una entrevista de televisión. Al principio, parecía normal. Ali bromeaba como siempre, llamando a Frazier por apodos y recordándole su pelea pasada. Simplemente tienes demasiados seguidores blancos, no les gusta. Sí. Piensan que debes ser un buen chico. Frazier se quedó callado un rato, pero sus expresiones mostraban otra cosa. De repente, Frazier se levantó, se quitó el micrófono y fue directamente hacia Ali. Siéntate, Joe. ¿Por qué piensas que soy negro? Siéntate, Joe. Siéntate rápido. ¿Por qué crees que soy negro? Siéntate, los hermanos están bien. Ali no retrocedió. En segundos, ambos estaban peleando en el piso del estudio, mientras el personal corría para separarlos. Kaufman contra Lawler. Andy Kaufman y Jerry Lawler aparecieron en Late Night with David Letterman. Durante la entrevista, Andy dijo que la lucha libre solo era actuación y exigió una disculpa. Pero Lawler no aceptó. Dijo que Andy había faltado al respeto a la lucha libre y obtuvo lo que merecía. Kaufman respondió, diciendo que podría haber tomado acciones legales, pero no lo hizo porque solo quería una disculpa. Pero las cosas no se calmaron, empeoraron. Por fin, Lawler perdió la paciencia y abofeteó a Kaufman justo frente a todos. Traigan las mangueras aquí. Andy no se quedó callado. Agarró su café y se lo lanzó a Lawler. Luego salió furioso del set gritando, mientras todo el estudio permanecía en silencio. Alexander Lebedev contra Sergei Polunsky. En el año 2011, el multimillonario ruso, Alexander Lebedev, un exagente de la KGB, apareció en un programa de entrevistas con el empresario Sergei Polunsky. Se suponía que iban a discutir sobre la economía, pero las cosas se pusieron tensas muy rápido. De repente, Lebedev se levantó y lanzó 2 golpes, derribando a Polunsky de su silla. Arremetiendo, derriba a Polunsky al suelo. La audiencia quedó completamente sorprendida, ya que no aceptaron esto en absoluto. Lebedev explicó más tarde que reaccionó porque se sintió amenazado por Polunsky y quiso detener la situación antes de que empeorara. Sin embargo, las autoridades no aceptaron ese razonamiento. Fue acusado de vandalismo con motivaciones políticas, lo cual conllevaba una posible sentencia de hasta 5 años en prisión. Mirando hacia atrás, Lebedev admitió en una entrevista que pudo haber exagerado. Dijo que no estaba tratando de causar problemas, y se describió a sí mismo como una persona normalmente tranquila, pero sus acciones en cámara contaron una historia diferente. Al Sharpton contra Roy Innis. A finales de los años 80, Al Sharpton y Roy Innis eran 2 voces poderosas en el movimiento por los derechos civiles. Pero aunque luchaban por la misma comunidad, se encontraban en lados políticos muy diferentes. Sharpton se inclinaba hacia la liberalidad, mientras que Innis tenía fuertes opiniones conservadoras. Sus diferencias de larga data llegaron a un punto crítico en 1988 en The Morton Downey Jr. Show. Sharpton comenzó señalando a Innis por algunas de sus opiniones más controvertidas, lo que inmediatamente aumentó la tensión en la sala. El señor Innis pasó de ser un hombre que desafiaría a un Bob Abrams a un hombre que se acobardaría y se sometería. Mientras Innis intentaba hablar y defenderse, Sharpton seguía interrumpiendo. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron físicas. Innis de repente se alteró y empujó a Sharpton al suelo. Hermano. Y yo lo apoyo. No. Ahora lo tengo. Las personas en el set rápidamente se apresuraron a intervenir, intentando separar las cosas. Más tarde, Morton Downey Jr. intervino e intentó calmar a todos. Shaika Al-Jahari contra Mohamed Al-Jayusi. Durante una transmisión en vivo en la televisión Seven Stars, 2 invitados jordanos, la periodista Shaika Al-Jahari y el analista político Mohamed Al-Jayusi, se sentaron a discutir el conflicto sirio.
La discusión se salió rápidamente de control. Ambas partes hablaban una sobre otra, y no pasó mucho tiempo antes de que las cosas fueran de mal en peor. Antes de que alguien pudiera intervenir, los gritos se convirtieron en empujones. Ambos hombres se inclinaron sobre la mesa. Agarrándose mientras la discusión se volvía física. El presentador y el equipo se apresuraron a intervenir, pero no antes de que la mesa casi se volcara durante la lucha. Jim Rome y Jim Everett. En 1994, el exmariscal de campo de la NFL, Jim Everett, apareció en Talk 2, un programa deportivo presentado por Jim Rome. Pero las cosas ya empezaban mal. Roma había estado burlándose de Everett durante un tiempo al compararlo con una famosa tenista, lo cual era su manera de decir que Everett no era lo suficientemente duro. Pero Everett no lo estaba tolerando. Justo al comienzo de la entrevista, le dijo a Roma que no lo dijera de nuevo. Pero Rome tentó a su suerte y lo repitió de todos modos. Fue entonces cuando Everett perdió los estribos. Se levantó, volteó la mesa y empujó a Rome directamente de su silla. Después de la pelea, Rome dijo que estaba equivocado e intentó disculparse. Se puso en contacto con Everett varias veces, esperando que pudieran seguir adelante. Pero Everett no lo aceptó y no quería tener nada que ver con él. Burt Reynolds contra Mark Summers. En 1994, Burt Reynolds estaba pasando por un mal momento. Estaba en medio de un divorcio complicado y apareció en The Tonight Show con Jay Leno. Desde el principio, las cosas se torcieron. Leno hizo algunas bromas sobre la vida personal de Burt y se veía que no estaba contento. Luego apareció Mark Summers. Era conocido por presentar un divertido programa de juegos para niños, pero durante la entrevista mencionó lo buena que era su matrimonio. Ya fuera intencionado o no, eso no le cayó bien a Burt, y las cosas empeoraron rápidamente. Burt de repente levantó su taza y vertió su bebida en el regazo de Mark. Mark intentó devolverle el agua, pero Burt rápidamente le apartó la mano. Y justo cuando parecía que podía calmarse, se volvió aún más desordenado, porque terminaron lanzándose tartas en el set. ...16 Shot M contra Flaco. Mientras tanto, esta siguiente pelea vino de un set mucho más pequeño, pero la tensión se sintió igual de grande. Esto ocurrió en el podcast No Jumper, y se puso mal rápidamente. 16 Shot M estaba allí para una entrevista con Flaco. Al principio, solo estaban hablando, pero se podía notar que 16 ya estaba enojado. No le gustaba que Flaco se llevara bien con Batman Cave, alguien con quien 16 tenía una gran bronca. Flaco intentó explicarse, diciendo que solo estaba tratando de aclarar las cosas, pero 16 no quería escucharlo. Sentía que Flaco era falso y que estaba tomando partido. Las cosas se pusieron más fuertes y 16 comenzó a llamar a Flaco por nombres, diciendo que él era un buscador de fama y que no era auténtico. También mencionó algunas cosas personales, como que Cave filtró su información y lo molestó en línea. Entonces, de la nada, 16 se inclinó y escupió a Flaco con frustración, y luego ambos comenzaron a pelear en segundos. Cardi B versus Asia. En la misma nota, antes de los premios Grammy y los conciertos agotados, Cardi B era conocida por ser auténtica en Love and Hip Hop New York, y en este episodio de reunión no se contuvo. El drama comenzó cuando Asia Davis, quien estaba saliendo con Swift en ese momento, apareció para la reunión. Había rumores de que Swift y Cardi se estaban acercando demasiado, y la tensión entre Cardi y Asia había estado aumentando por un tiempo. Durante el show, le preguntaron a Asia cuál era su problema con Cardi. Al principio se quedó callada, pero estaba claro que algo le molestaba. Cardi no estaba dispuesta a tolerarlo. Mencionó los mensajes que Asia le había enviado a Swift, acusándola de hablar de ella a sus espaldas. Entonces, de repente, Cardi se quitó el zapato y se lo lanzó directamente a Asia.
Alto, alto, no. Fisher Shibley contra Cole Nicola. El drama de reunión de Cardi B podría haber comenzado con un zapato, pero este siguiente fue todo sobre bofetadas en un reality TV. En 2018, Fisher Shibley, el jefe del sindicato de mineros de Albania, se sentó para una entrevista de televisión con Cole Nicola. El objetivo era discutir los derechos de los trabajadores, pero las cosas se salieron rápidamente de control. Después de discutir un poco, Shibley se levantó, caminó hacia él y abofeteó a Nicola en la cara. Nicola no se quedó quieto, bloqueó los siguientes golpes y se levantó para devolver el golpe. Aquí tienes. El anfitrión se detuvo por un segundo, inseguro de qué hacer. Luego intervino rápidamente para detenerlo. Pelea de skinheads en Geraldo. Luego, en 1988, el programa de Geraldo Rivera reunió a uno de sus paneles más intensos, supremacistas blancos, líderes de derechos civiles negros y activistas judíos. Estaban hablando de temas realmente serios, pero las tensiones ya iban a aumentar ahí. Y realmente te recomiendo que no me presiones demasiado. Ahí vamos. Las cosas llegaron al punto más alto de ATV cuando uno de los invitados supremacistas blancos lanzó un insulto racista a Roy Innis, jefe del Congreso de Igualdad Racial. Innis no se quedó en su asiento. Cruzó el escenario y agarró al hombre por el cuello. Tan pronto como Roy lo agarró, todo explotó. La gente del público corrió al lugar. Luego, en medio de todo eso, Geraldo recibió una silla en la cara. Su nariz estaba rota, sangraba, pero no se fue. Simplemente continuó con el programa como si nada hubiera pasado. Mierda. Grayson Walker. A continuación, Grayson Waller estuvo en Sunrise para un segmento ligero sobre la lucha libre. Uno de los presentadores bromeó sobre que él mostrara un movimiento y sugirió que el jefe de piso interviniera. Pero a Waller no le gustó eso en absoluto. Se levantó y les advirtió que no iba a fingir nada, ya que lanzaría un golpe real si lo presionaban. No creo que entiendas, o sea, si voy allí ahora mismo vamos a tener a la policía aquí porque no te voy a dar un golpe falso, o sea, te voy a golpear directamente en la mandíbula. El jefe de piso trató de ignorarlo, pero Waller no había terminado. Lo confrontó, diciendo que se sentía faltado el respeto y le dijo que dejara de hacerse el duro. Las cosas se pusieron tensas, pero el presentador pidió al jefe que se retirara y terminó el segmento rápidamente antes de que empeorara. Oye, lleva esos insultos y vete de aquí. Oye, tú sal de aquí. Llévate esa charla basura y sal de aquí. Quiero tener... David Schultz. La última vez las cosas se pusieron tensas por una broma, pero esta vez fue solo una oración la que convirtió una entrevista en una pelea. En 1984, el reportero John Stossel entrevistó al luchador David Schultz. Durante la entrevista, Stossel dijo que pensaba que la lucha era falsa. Te haré la pregunta estándar, ¿sabes? Pregunta estándar. Creo que esto es falso. Schultz no dijo mucho, solo lo abofeteó. Luego lo abofeteó de nuevo. Stossel estaba claramente impactado y no podía creer lo que había ocurrido. Y luego dijo que los golpes causaron daño duradero a sus oídos. ¿Crees que es falso? ¿Qué es eso? ¿Es falso? Vader. Después de que David Schultz perdiera la calma por una pregunta, esta vez fue Vader quien no se contuvo. Cuando surgió el tema de su profesión, durante una entrevista en la televisión en Kuwait, el presentador preguntó si la lucha libre era real o falsa. Vader se enojó, agarró al presentador y lo empujó de vuelta en su asiento en el acto. El presentador apenas pudo apartarse del camino. Portia contra Kenya. Tras el arrebato de Vader por cuestionar la lucha libre, este próximo cambia del ring a la televisión de realidad. Durante la reunión de The Real Housewives of Atlanta, las cosas dieron un giro brusco cuando Kenya Moore confrontó a Porsha Williams sobre rumores acerca de su relación. Eso es algo que es una historia que se originó en Media Takeout. No es una historia. A medida que la discusión se intensificaba, Kenya sacó un cetro y lo señaló en la cara de Porsha. Ninguna de las dos se echó atrás y rápidamente se convirtió en gritos fuertes. Lo que no voy a hacer es permitir que hables por encima de mí, ¿vale? Como decía... Empeoró cuando Portia respondió, acusando a Kenya de hacerse la víctima mientras provocaba peleas con otros. De repente, Portia agarró a Kenya y la arrastró al suelo. Los miembros del personal intervinieron rápidamente para separarlas. Sasa Agladze contra Irakli Glonti. Y así como las cosas se complicaron en la telerrealidad, este siguiente ejemplo demuestra que incluso la política puede convertirse en una pelea total. En Georgia, un debate televisivo en vivo tomó un giro salvaje cuando Sasa Agladze, del Partido Industrialista, de repente lanzó un vaso de agua a su oponente, Irakli Glonti, del Partido Estado para el Pueblo. Glonti no se quedó callada. Respondió de inmediato y en segundos.
Ambos hombres estaban de pie, tirando agua y casi enfrentándose. El presentador intentó intervenir, pero la escena ya estaba fuera de control. La seguridad tuvo que intervenir mientras las cámaras seguían grabando. Así que estos fueron 17 momentos inolvidables donde las entrevistas se convirtieron en campos de batalla. ¿Cuál incidente te dejó más sorprendido? ¿O nos perdimos alguna pelea que piensas que debió incluirse? Cuéntanos en los comentarios y gracias por ver. Además, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir para descubrir incidentes alucinantes.